Soy la doctora Olga Marega, de Tandil, Argentina. Es un placer para mí y agradezco al doctor Fernando Serrano por invitarme a participar de esta prestigiosa cumbre. Soy médica especialista en sexología clínica. Soy directora de distintos cursos online en distintas sociedades científicas de mi país. También soy docente de la Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires, de Argentina. Dicto clases en salud sexual. También soy docente de dos materias selectivas. Una de ellas es educación de la sexualidad y la otra es salud sexual centrada en la persona. Y quiero compartir con ustedes esta presentación que tiene que ver con la educación de la sexualidad nivel inicial. Cuentos infantiles, educación sexual nivel inicial. Voy a iniciar mi presentación haciendo la definición de salud sexual como el estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. No es solamente la ausencia de enfermedades o disfunciones, sino el estado de bienestar en relación a la sexualidad. Para que una persona tenga salud sexual, se requiere un comportamiento positivo y un enfoque respetuoso hacia la sexualidad, así como la posibilidad de que tenga prácticas sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Y para mantener la salud sexual, es necesario que los derechos sexuales de todas las personas sean respetados, protegidos y cumplidos. Y básicamente, los derechos sexuales de las personas tienen que ver con el respeto a la dignidad humana. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es una función humana, estrictamente humana, que se va formando a lo largo de la vida por un delicado interjuego que realizan la biología, es decir, lo que aporta el cuerpo de la persona a través de la expresión de sus genes, de sus cromosomas, de sus glándulas sexuales, de sus hormonas sexuales, de sus genitales internos y externos, y la cultura. La cultura es lo que enmarca el desarrollo de la persona, aportando modelos, costumbres, mandatos, para que esa persona siga y de esa manera sea aceptado en esa cultura. Entonces, el desarrollo de la sexualidad tiene que ver con este delicado y complejo mix que se va a dar en cada persona, creando a un ser único e irrepetible con características propias que se va a expresar en su sexualidad a lo largo de toda la vida. Y este es el principio de la diversidad, ¿sí? La diversidad en el sexo, la diversidad en la orientación y la diversidad en la identidad. Las etapas. ¿Qué significa esto? Somos seres sexuados toda la vida y transitamos a lo largo de toda la vida diferentes etapas. Tenemos la etapa de la sexualidad prenatal, que se va desarrollando con el desarrollo del feto antes del hito del nacimiento. La etapa de sexualidad prenatal es enteramente biológica. Ahí hay un aporte importante de todos los factores biológicos, fundamentalmente la expresión de las hormonas. Y esta etapa de sexualidad prenatal finaliza a la hora del nacimiento, donde va a comenzar la etapa de la infancia, se continúa con la adolescencia, la etapa de sexualidad adulta y la etapa de sexualidad adulta mayor. Cada etapa tiene sus características propias, ¿sí? Propias de la etapa y propias del individuo,
porque como expliqué previamente, cada persona va construyendo su sexualidad de manera individual. Y este es el principio de la diversidad. La educación sexual, entendida la educación como el conjunto de estos tres elementos, va a tener diferentes formas. En principio, para hacer educación de la sexualidad, nivel inicial, que es cuando la persona va transitando la etapa de su vida, desde el nacimiento hasta la edad de la adolescencia aproximadamente, y el nivel inicial es la etapa de la sexualidad infantil que corresponde a la edad del jardín de infantes, antes de la edad escolar. Entonces, es una etapa muy compleja, es una etapa muy delicada, y hay que ser muy cuidadoso a la hora de formar una educación sexual formal, ¿sí? Se entiende como educación a la formación de valores, la educación de las familias y el respeto de los derechos de la educación sexual infantil. Entendiéndose la educación como el conjunto de estos tres pilares, brindar información científica y actualizada sobre la sexualidad. Obviamente que en esta etapa de la vida, que es la etapa de nivel inicial, esa información va a tener que brindarse de acuerdo a el nivel de comprensión, de acuerdo al desarrollo psicosexual del niño y de la niña en esa etapa de la vida. También es muy importante trabajar las actitudes que sean positivas en relación a la sexualidad, inclusivas y no discriminatorias, enseñándoles a las personas desde edades tempranas sobre el principio de la diversidad en todos los órdenes de la vida, la diversidad del color de la piel, la diversidad de los distintos cuerpos físicos, la diversidad de las diferentes condiciones sociales, religiosas, la diversidad del sexo, de la orientación sexual, de la identidad de género. Entonces, respetuosos e inclusivos y no discriminatorios en relación a la diversidad humana, ¿sí? También es una etapa crucial para enseñarle a las personas desde edades tempranas habilidades sociales y habilidades de protección, fundamentalmente contra el abuso sexual infantil y contra la explotación sexual infanto-juvenil. Durante la etapa de la sexualidad infantil, preescolar o nivel inicial, hay diferentes tópicos para tener en cuenta. Decimos que es la etapa de la vida donde la persona recibe el primer impacto de la cultura. ¿Qué significa esto? Cuando se produce un nacimiento, lo primero que aparece después del primer llanto de vida es, después de la pregunta, ¿es varón, es mujer? Que es lo primero que quiere saber ya la mamá. La mamá ya lo sabe, obviamente, por la ecografía prenatal, ¿no es cierto? Pero bueno, se confirma en el momento del nacimiento si es varón o si es mujer. Entonces, después de ese primer llanto de vida, la persona comienza a recibir el impacto de la cultura, el primer impacto de la cultura. De acuerdo a ese sexo asignado al nacer, se le va a asignar un nombre, un sexo en el documento y un montón de costumbres y de valores para que aprenda y se comporte de acuerdo a ese sexo asignado al nacer. Se le va a asignar un determinado tipo de vestimenta, determinado corte de pelo, determinado tipo de adorno y fundamentalmente un determinado tipo de comportamiento.
de acuerdo a ese sexo asignado al nacer. Por eso yo digo que después de ese primer llanto de vida, ahí inicia el impacto de la cultura para moderar, modelar a esa persona de acuerdo a las costumbres de la cultura que va a enmarcar su desarrollo. Es la etapa de mayor vulnerabilidad y riqueza en expresiones sexuales, contrariamente a algunos pensamientos de si, prestigiosas figuras, autores de psicología, que decían que la infancia es una etapa de inocencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos a la sexualidad muchas veces desde el concepto de la sexualidad adulta, desde el concepto de la genitalidad que tienen las personas adultas en relación a la sexualidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que es la etapa de mayor vulnerabilidad y riqueza en expresiones sexuales. Ya lo vamos a ver. Durante esta etapa de la vida es fundamental el amor y el respeto familiar y social como formador de la autoestima de la persona. ¿Sí? Acá también es importante tener en cuenta que hay diferentes modelos familiares. Hay familias tradicionales, hoy ya no hablamos más cuando decimos familia, ya tenemos que extender el concepto a que es una mamá y un papá, ¿no es cierto? También pueden ser dos mamás, pueden ser dos papás, pueden ser una mamá y un tío, una mamá y una abuela, una mamá y una amiga. El concepto de familia se basa más que en la formación en los integrantes, sino en la función que va a tener esa familia, que es dar amor, dar cuidado y fundamentalmente dar valores a esa persona para que sea una persona de bien en la vida. Entonces, es fundamental la presencia de ese amor para que la persona construya una autoestima saludable en relación a cómo se siente plantada en la vida la persona, ¿sí? Es de acuerdo a cómo ha sido tratado, amado y respetado por su familia primaria. Con respecto a la educación, decimos que existen dos tipos de educación. Está la educación sexual formal, que es la educación institucionalizada, la que se debería dar en la escuela, en todos los niveles, a través de docentes capacitados, ¿verdad? Y después está la educación sexual no formal, llamada también educación incidental o llamada también currículum oculto, ¿sí? ¿Qué es la educación que realizan los medios de comunicación, los amigos, los mismos padres, familiares, docentes, a través de sus actitudes y de los modelos que muestran para copiar? Esto es muy importante tenerlo presente, porque a través de los modelos que muestra la cultura de comportamiento, a los modelos de imagen, ¿no es cierto? Un determinado tipo de pelo, un determinado tipo de cuerpo, un determinado tipo de mostrar las lolas o como se dice en mi país muchas veces, a las mamas o el busto, de mostrar la cola, para tener imágenes de sugerencia sexual que muchas veces se utilizan para vender productos como cuestiones de marketing. Todos estos modelos que se ven en las propagandas van a mostrar una imagen que puede pegar negativamente en la construcción de la imagen corporal del niño o de la niña, fundamentalmente cuando no se corresponden físicamente con estas imágenes populares que se utilizan para vender productos. Entonces hay que tener un cuidado muy preciso en enseñarles a los niños y a las niñas desde edades tempranas a que construyan su propia autoestima en base a la diversidad, en base a querer y cuidar su cuerpo tal cual es y fortalecer a la persona en actitudes positivas y fundamentalmente en el cuidado de su cuerpo y de su imagen tal cual es. Enseñarles
a desarrollar un pensamiento crítico con esto que la cultura nos quiere vender, ¿no es cierto? Y esto puede causar mucho daño en algunas personas, como el bullying, la anorexia, la bulimia, y realmente son problemas de salud importantes. Así que acá la educación tiene que estar presente desde la escuela y desde la familia para enseñar a desarrollar un espíritu crítico en relación a todas estas imágenes culturales que quieren manejar realmente a las personas, ¿verdad? Y provocan tanto daño. Con respecto a la educación sexual no formal, está el tema de los mitos también, con respecto a los roles sexuales que las personas tratan de encasillar muchas veces de manera muy estricta a los niños y a las niñas en un determinado tipo de rol. Entonces, esto puede llegar a ser muy dañino para algunas personas también. En esta etapa de la vida, en esta etapa de la vida, la edad inicial del jardín de infantes, la preescolar, es cuando las personitas expresan su capacidad de autoexploración, descubren que tocarse los genitales les da placer. Entonces, esto que habitualmente se llama masturbación, nosotros desde el lado profesional vamos a hablar de autoexploración, porque esta palabra tiene mayor autoridad fundamentalmente para las familias, para enseñarles de que una práctica de autoexploración puede ayudar a que las personas conozcan desde edades tempranas sus condiciones físicas para aprender a tener un orgasmo, ¿verdad? Entonces es importante educar a las familias fundamentalmente a que niños y niñas desde edades tempranas no solo tienen derecho al placer, sino también tienen derecho a aprender. Y por eso yo llamo que la práctica de autoexploración infantil es una instancia de aprendizaje para el placer. Repito, es una instancia de aprendizaje para el placer. Las mujeres que han tenido prácticas saludables de autoexploración sin culpa, sin miedo y sin vergüenza, han aprendido a tener orgasmos. Y varones que han tenido prácticas de autoexploración con tranquilidad, sin culpa, sin apuro y sin vergüenza, donde durante los primeros años de su vida, durante su infancia y durante su adolescencia, han aprendido a reconocer sus tiempos de la eyaculación para aprender a controlar su eyaculación y de esta manera estamos desarrollando una sexualidad saludable en varones para evitar que sean varones con eyaculación prematura o precoz durante su adultez, ¿sí? Así que esto es importante, también es importante enseñarles, educar a las familias a que no solo es necesario permitirles que se toquen, ¿no es cierto? Sino es necesario aprovechar esa instancia para hacer educación y decirle, está bien lo que estás haciendo, pero es un acto privado, porque los genitales son partes del cuerpo delicadas, que deben estar cubiertas, se deben tocar en privado y nadie tiene derecho a tocarte, ni un compañero de tu edad, ni un familiar, ni una persona adulta, por más que sea de tu confianza y que quieras mucho, como puede ser un familiar, incluso, ¿no es cierto? Sabemos que los abusos sexuales infantiles se dan en el entorno de la familia o de los amigos cercanos que abusan precisamente de la confianza y del amor que ese niño o esa niña sienten hacia ellos. Entonces, no solo permitirles que se toquen, sino aprovechar esta instancia para hacer educación y prevención del abuso sexual infantil. Los juegos sexuales también se dan de manera natural como producto de la curiosidad y de la exploración de los niños y las niñas. Hay que permitirlos, pero también estar atentos a ver qué es lo que pasa, porque puede ser que un niño o una niña tenga una actitud sexualizada. ¿Por qué?
porque está viendo a los padres tener relaciones sexuales, porque está viendo pornografía, porque queda a veces al cuidado de un hermano mayor, una persona que lo cuida, que tiene acceso a la pornografía, o porque está siendo abusado sexualmente. Entonces, a veces un integrante del juego puede tener una actitud sexualizada que tiene que llevar a la investigación, qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces, los juegos sexuales tienen que ver para que las personas valoren los cuerpos y el respeto hacia las personas. Es importante que sean permitidos, pero supervisados, ¿sí? Las expresiones de identidad sexual y de orientación sexual, las personas tienen las primeras oportunidades para expresarlas durante estas etapas de la vida. El sexo, que es el componente biológico de la sexualidad, se expresa ya antes de nacer, porque el médico puede hacer una ecografía y ya decir, es un varón, es una nena, porque el sexo es el componente biológico que va a dar el sexo eh, al nacer, el sexo asignado al nacer. Entonces, esto es lo primero que se muestra y esto es lo primero que muestra una personita junto al primer llanto de vida. Y a partir de este componente que se muestra de la sexualidad, que es el primero que se muestra, ya toda la cultura le pone el peso, tenés que ser un buen varoncito, tenés que ser una buena mujercita, por solo ese elemento que muestra a la persona al nacer, que es el sexo asignado al nacer, componente biológico de la sexualidad. Pero la sexualidad tiene otros componentes, la identidad de género y la orientación sexual. La persona, por su inmadurez, tiene que tener un cierto desarrollo en la vida que le dé tiempo a poder tener sus experiencias de comunicación y relación con las demás personas y tener la oportunidad de expresar su orientación y su identidad. ¿Qué es la orientación sexual? Es la atracción sexoerótica afectiva que las personas sienten hacia otras personas. Puede ser dirigida hacia una del mismo sexo, de igual manera hacia una del mismo o distinto sexo, o la orientación dirigida a personas de diferente sexo. A través de los juegos y a través de las expresiones que algunas personas ya desde la primera infancia comienzan a expresar su orientación, ¿sí? La identidad de género es otro componente de la sexualidad que va a expresar la forma de autopercibirse, ¿sí? Muchas veces, la mayoría de las veces, la forma de autopercibirse está en sincronía con el sexo asignado al nacer. Es decir, yo me percibo mujer y mis genitales son de mujer. Entonces, a esta persona que tiene una sincronía entre la forma de autopercibirse y la forma de su sexo asignado al nacer, decimos que es una persona que tiene identidad cisgénero. Pero hay otras personas que se autoperciben de una manera no sincrónica con su sexo asignado al nacer, de diferentes formas, porque hay una gran variación dentro de este grupo también. Entonces, estas personas que muestran una asincronía, decimos que son personas de identidad trans o transgénero. La persona en los primeros años de la vida tiene la posibilidad de manifestar esta disconformidad cuando está presente en la persona a través de las vestimentas y a través de los ornamentos que la sociedad le mete a la persona para que se exprese a través de estos mismos ornamentos o vestimentas. ¿Eh? Es decir, si sos una nena, tenés que usar un pelito largo, tenés que usar una pollerita. Entonces, cuando una persona siente que su identidad no se corresponde con esa vestimenta, con esa forma de vestir, manifiesta su incomodidad y aquí es donde aparece la figura de la infancia trans. No me quiero meter en este territorio porque no corresponde al tema que estoy desarrollando, pero
por lo menos quiero dar la introducción para decir qué importante es esta etapa de la vida en cuanto a las expresiones de la identidad y de la orientación, que muy lejos deja de ser una etapa silenciosa en relación a la sexualidad. Con respecto a la diversidad, de acuerdo a lo que expliqué, la diversidad del sexo, la diversidad de la orientación, la diversidad de la identidad, decimos hoy en día que despatologizamos esa diversidad, esa construcción binaria que habitualmente hemos sostenido desde los espacios científicos. Hoy en día tenemos que abrir un poquito más nuestra mente para aceptar el concepto de la diversidad sin considerarlo una patología. También este momento de la vida, la etapa de sexualidad infantil preescolar, es la etapa de mayor vulnerabilidad psicosexual. ¿Por qué? Porque los infantes en este momento de la vida, niños y niñas, no tienen la capacidad y el desarrollo psicosexual como para poder reconocer algunas estrategias que personas adultas utilizan para aprovecharse de la confianza y del amor de niños y niñas cercanos y realizar actitudes de abuso sexual y otras formas de explotación sexual infantil, como es la pornografía infantil, la prostitución infantil, la trata o el turismo sexual, que lamentablemente están en muchos países están presentes, ¿verdad? Entonces, todo esto, todo este conocimiento nos alerta en qué importante que es este momento de la vida de una persona, ¿verdad? Y entonces las personas adultas que están con la responsabilidad de brindar amor y cuidado en la infancia, como pueden ser las familias o como pueden ser las instituciones educativas, como las escuelas, los jardines de infantes, realmente deberían ser muy cuidadosos al tratar el tema de la sexualidad en este momento de la vida. Y para ello es necesario utilizar recursos que estén adecuados al nivel de comprensión. No podemos explicarle a un nenito de 3 añitos, ¿no es cierto?, con una clase así tipo un PowerPoint, temas importantes de la sexualidad infantil. No, tendremos que utilizar un recurso, como puede ser un muñeco sexuado, para explicarle las partes de los genitales, para explicarle que los genitales tienen nombres correctos, que los genitales de la mujer se llaman vulva, los genitales del varón se llaman pene y testículos. ¿Por qué podemos decir esto es una mano que tiene 5 dedos y no podemos decir los genitales del varón tienen el nombre propio o los genitales de la mujer tienen un nombre propio? Y muchas veces las personas utilizan nombres de fantasía para referirse a los genitales de las personas, ¿verdad? En esta etapa, durante la infancia. Eso está muy mal, es darle un doble mensaje al niño o a la niña. ¿Por qué no podemos darle un nombre propio si podemos darle un nombre propio a otra parte del cuerpo? ¿Por qué un nombre de fantasía? Estamos dando un doble mensaje. Está mal hablar de esto. Hay mucho prejuicio en relación a la sexualidad. Así que son muchas conductas que tenemos que modificar en este enseñar sobre la sexualidad infantil. Y tenemos que utilizar recursos que se puedan adaptar al desarrollo de su capacidad de comprensión, ¿verdad? Y podemos utilizar una pintura, podemos utilizar una escultura como la maja desnuda, como el David, para explicar las partes de un cuerpo desnudo, podemos utilizar canciones, títeres para realizar actitudes de héroe entretenimiento, podemos utilizar también cuentos, ¿verdad? Leer un cuento. Hay un cuento, bueno, yo voy a compartir como parte de esta clase un cuento llamado Los Secretos, que es uno de los 9 cuentos de una serie de cuentos que hemos creado con la doctora Amelia del Sueldo para realizar educación infantil de nivel inicial. Es muy importante identificar el recurso. ¿Qué recurso vamos a utilizar?
en este caso un cuento, también puede ser una canción, puede ser un disfraz, puede ser un títere. Y al identificar el recurso, tenemos que identificar también qué propósito le vamos a dar a ese recurso. En el caso de los secretos, vamos a enseñar a identificar los buenos y malos secretos, a quién benefician y qué sentimiento de incomodidad genera un secreto. Recordemos nosotros que un abusador o una abusadora sexual, lo primero que tiene que hacer es involucrar a su víctima en un secreto para asegurarse de que eso que comparten no nadie se va a enterar, porque si alguien se entera, se acaba el abuso. Entonces, el secreto es muy importante enseñar cuál es el buen secreto y el mal secreto, ¿no es cierto? Para que tengan esta herramienta de protección. Bueno, hay otros cuentos, como por ejemplo hay cuentos de La Fontaine, que son muy importantes, que no hablan de sexualidad. O sea, estos elementos no hablan de sexualidad, pero sí hablan de la coerción, sí hablan de la confusión, ¿no es cierto? Hablan de otras herramientas que van a necesitar reconocer niños y niñas para protegerse, ¿sí? Em, ¿Qué podemos enseñar? Hablamos de eduentretenimiento. ¿Por qué? Porque es realizar educación a través del entretenimiento, siempre teniendo en cuenta que la educación se sostiene en base a tres pilares: información, actitudes y habilidades, ¿sí? El cuerpo humano es muy importante enseñar sobre el cuerpo humano, sobre las funciones y partes de aparatos y sistemas e incluir al aparato reproductor, que es el que tiene los genitales del varón y la mujer, dentro de un sistema que se debe enseñar con sus partes anatómicas y funciones como todos los otros sistemas del cuerpo, ¿sí? También es importante hablar sobre los sentimientos y emociones, sobre las relaciones humanas, sobre las diversidades de las personas, las diversidades sexuales, las diversidades vinculares y las diversidades de familia. Es fundamental generar sentimientos de empatía, de inclusión, de respeto desde edades tempranas ante la diversidad humana en todas las áreas que se pueda presentar. También es importante enseñar sobre los distintos tipos de contactos y caricias que se pueden permitir como saludables o como peligrosas, cuáles son los límites saludables y peligrosos de los distintos tipos de contactos y caricias que que exponemos a niños o a niñas. En relación a esto, hay un acto muy frecuente de ver, que es cuando se obliga a un niño o a una niña a saludar con un beso. Por un lado, está muy bueno enseñar habilidades sociales, a saludar. Cuando entras a un lugar, cuando conoces a una persona, está bueno que la saludes, está muy bueno saludarla, pero darle la oportunidad de elegir, de que pueda saludar con un hola, con un chao, o poner en contacto su carita a través de un beso o a través de un abrazo, darle la oportunidad de que pueda elegir la forma de saludar. No obligar a la persona a saludar con un beso, porque muchas veces eso se ve muy frecuentemente en niños y niñas muy pequeñas. También enseñar las expresiones de amor y los derechos que tienen en relación al cuerpo. Las habilidades sociales, a que pueda saludar, agradecer, estar pendientes de escuchar, escuchar los sentimientos, escuchar las expresiones de otras personas, fundamentalmente diferenciar entre lo que es consentimiento y coerción, las habilidades de protección, enseñarles a reconocer cuando algunas personas utilizan algunas estrategias para confundir, para presionar y obtener algo en su beneficio, como es la adulación, como es la amenaza, como es la coerción,
Todas estas cosas se pueden enseñar a través de cuentos, a través de estas herramientas que no estamos hablando de sexualidad, estamos enseñándoles herramientas para que, brindándoles herramientas para enseñarles estrategias que ellos tienen que aprender a manejarse en la vida con estas estrategias y el nivel de comprensión que van a ir adquiriendo a medida que van desarrollando, uno puede ir utilizando otras herramientas con más información de acuerdo al desarrollo de su nivel de comprensión. Bueno, buenas y malas caricias, el cuidado de la salud, el cuidado, amor y el respeto por los cuerpos y el tema de los secretos que es fundamental. Bueno, este cuadernillo que tiene que ver con estos cuentos infantiles, que tiene que ver con la modalidad de entretenimiento, tiene dos partes. Tiene una primera parte, que es un cuadernillo educativo, que habla sobre la salud sexual infantil, que está dirigido a las familias y docentes, es decir, a las personas adultas que tienen la responsabilidad de cuidar la infancia, ¿sí? Y después está el set de 9 cuentos. Cada cuento tiene una parte A y una parte B. En la parte A está el cuento y en la parte B está la explicación para el adulto, donde se le explica muy bien al adulto cómo se utiliza este recurso y cuál es el propósito que va a tener este cuento, ¿sí? Bueno, los cuentos son para el jardín de infantes, el cuerpo humano, las obras de arte, nos conocemos y reconocemos, me amo y me cuido, quiero expresar que te quiero, expresando que te quiero, una familia armoniosa, esperando un hermanito y los secretos, ¿sí? Bueno, he finalizado esta presentación, espero que la hayan disfrutado, como lo hice yo. Dejo mi correo y también la página web sexualidadeducación.com y les invito a que puedan visitarla. Muchísimas gracias.